Muy buenos días a todos. Los felicito por la valentía, porque con este día tan bonito os animasteis a salir de casa. Pues es normal que todos percibamos el mundo alrededor nuestro, ¿no? Como si nosotros estuviéramos en el centro y alrededor el universo, ¿no? Todo lo que pasa está alrededor de este centro que es nuestra persona. Todos los acontecimientos giran alrededor de nosotros. Y esto hace que, bueno, cuando estamos contentos, el mundo es maravilloso y color de rosa, pero cuando pasamos por problemas, los vivamos como muy graves para nosotros, como muy preocupantes, y esto es porque lo estoy viviendo yo mismo. Yo estoy viviendo ese problema, ¿no? Y si el mundo gira alrededor mío, si el universo gira alrededor mío, todo se vuelve negro. Aunque tal vez para otro que está cerca mío le parece como que mis problemas no son tan graves. Se les hacen pequeños porque tal vez tenga un problema más grande. Pero para mí, mi forma de percibir ese acontecimiento que estoy viviendo es lo más grave del mundo que puede pasar. Y es muy común que cuando estamos en problemas, en dificultades, de distintos tipos, ¿no? Cada uno sabe por el problema que está pasando o que ha pasado o conoce a alguien que está pasando, que puede ser problemas económicos, muy comunes en estas épocas, pueden ser alguna enfermedad, incluso una enfermedad grave, puede ser la muerte de algún ser querido, también puede ser malas relaciones interpersonales en casa, entre padres e hijos, en la pareja, con algún amigo, con algún hermano. Y cuando suceden estas cosas, hasta a veces llegamos a enfadarnos con Dios. No sé si les ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado de que en algún momento nos enojamos con Dios y le reclamamos, ¿no? Y pensamos, ¿por qué Dios se ensaña así conmigo? ¿Por qué permite que esté pasando por todo esto? Si yo le he entregado mi vida, si soy su hijo, si confío en Él, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estos problemas? Y llegamos a pensar, si Dios realmente existe, ¿por qué no hace algo? Entonces, a veces aparece la depresión, aparece la ansiedad, el espíritu se empieza a enfriar, mengua el fuego del Espíritu Santo en nosotros, se va apagando poco a poco, incluso algunos llegan a abandonar la fe y la confianza en Dios se hace más pequeñita que un grano de mostaza, ¿no? Pero fíjense que aquí hemos leído un párrafo, una carta del apóstol Pablo, y sabemos, por lo que hemos estudiado, hemos leído en la Biblia y hemos estudiado, que Pablo era uno de los apóstoles más dedicado, más trabajador, abnegado, entregado, consagrado, fiel, al punto de que él mismo se pone como ejemplo para nosotros, ¿no? En 1 Corintios 11:1 dice, imítenme, hagan como yo. Y aún así él está pasando por dificultades, y ahora las vamos a ver. Y yo confieso que si yo hubiera sido Pablo, no estaríamos leyendo todas las cartas que él dejó, porque seguramente yo hubiera abandonado, no hubiera tenido la resistencia que tuvo Pablo. Y aquí está la clave. El secreto de Pablo fue su resistencia. Y en el texto que hemos leído, dice en el versículo 4,
Todos los textos que les voy a citar son de la Nueva Versión Internacional para que también los tengan aquí. Dice, más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Claro, a priori cuando leemos este texto, en la Reina Valera también traducen la palabra paciencia, nos viene a la mente una persona que está sentado tranquilamente esperando a algo mejor, ¿no? O a que las cosas se den bien. Pero el verdadero significado de la palabra original griega es resistencia. Entonces podemos leer, más bien en todo y con mucha resistencia, nos acreditamos como servidores de Dios. Este significado de la palabra traducido de esta manera, un poco más en el sentido que Pablo la utilizó, nos ayuda a profundizar y darle sentido a lo que Pablo continúa diciendo luego, ¿no? Y cómo él nos comenta cómo él, a causa de esa resistencia, tuvo una capacidad para afrontar las adversidades con una actitud triunfante y no derrotista. Y Pablo procede a enumerar a continuación de esa frase 3 grupos de situaciones en las que se aplica esa resistencia. Vemos en la continuación del versículo 4 y del versículo 5, dice, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Entonces, de toda esta enumeración que él hace, vamos a dividirla en 3 grupos, que una es los conflictos internos, sufrimientos, privaciones y angustias. Otra es las aflicciones externas, los azotes, cárceles y tumultos. Y otra es el esfuerzo, trabajos pesados, desvelos y hambre. Vamos a ver los conflictos internos de Pablo. Aquí sufrimientos se refieren a las cosas que nos oprimen dolorosamente, las tristezas y las desilusiones. Tal vez estás pasando por alguna de estas situaciones, tal vez por alguna tristeza, por alguna desilusión, por algo un dolor que te oprime. No puedes ver con claridad la situación porque tus ojos están nublados por las lágrimas. Tal vez no puedes contarlo porque tienes aquí un nudo en la garganta que no te permite decirlo. Tal vez ni siquiera puedes tomar una bocanada de aire fresco porque la opresión en el pecho ni siquiera te permite respirar bien. No eres el único que pasa por esto. Muchas personas están pasando o han pasado o hemos pasado por estas situaciones. Incluso Pablo, estamos viendo. Privaciones. Literalmente esta palabra habla de no disponer de las necesidades de la vida diaria. Es muy angustiante no llegar a final de mes. Y esto, como decía hoy, es una situación que a muchísimas personas les está sucediendo y cada vez más. Es angustiante que las deudas te agobien, no poder cubrir las necesidades básicas de tu familia, no paran de llegar facturas, de electricidad, de la luz, del gas, del teléfono. Vas a cargar gasolina y cada vez que cargas está un poco más cara. El coste de vida aumenta cada día y en el supermercado lo ves cuando vas a pagar en la caja y lo que la semana pasada con 50 euros llevaste, esta semana son 60 o 70. Y hay cosas que desearías o que incluso pueden ser necesarias y no puedes permitírtelas. Y estás pensando, ¿cómo voy a hacer para pagarlas? Pero no es tu destino, no es la voluntad de Dios. Es una etapa, es un momento, es algo pasajero y que, como decía, muchos lo están pasando o lo han pasado. Pablo, como hemos visto, lo pasó.
Luego habla de las angustias. Son situaciones en que la ansiedad hace que nos parezca que no hay una salida, que tal vez lo único que podemos hacer es algo que no queremos, que no es una salida que no queremos tomar. Y tal vez es una situación en la que has perdido totalmente el control y ya no sabes qué hacer. No quieres estar ahí, pero no sabes cómo salir de ahí. Te late fuerte el corazón, no puedes respirar bien, no puedes concentrarte. Tu cerebro te dice no hay salida. Eso es ansiedad. No eres el único que pasa por esto. Muchas personas pasan por esta situación, pero no es eterna. Es un momento. Y los momentos pasan. No es un castigo de Dios. Dios ama a sus hijos. Él no se ha ensañado contigo. Realmente no es su voluntad que vivas angustiado, y lo dice Jesús en Juan 14:1. Luego, estas son las aflicciones internas, ¿no? Luego pasa a enumerar las aflicciones externas, lo que está fuera de él. Azotes, cárceles, tumultos. Para los primeros cristianos el sufrimiento no solamente tuvo una fase espiritual o interna, sino que también había sufrimientos concretos físicos. En la actualidad muchos hermanos siguen sufriendo de estos maltratos, incluso la muerte en algunos países, solamente por el hecho de confiar en Jesucristo como su Señor. Y el sufrimiento físico, por estas causas externas, a nosotros en particular, puede afectarnos de otras maneras que a estos hermanos que están en esos países. El mayor maltrato en la actualidad es la violencia emocional y moral por parte de la sociedad. Y si somos cristianos, en ocasiones, muchas veces somos coaccionados, menospreciados, dejados de lado, y se nos trata incluso de imponer la forma de pensar de los que no piensan como nosotros. Y incluso se respetan poco nuestras creencias también. A veces sucede en la familia, a veces sucede a nivel social, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, de estudios, o incluso a nivel gubernamental. Y luego Pablo habla del esfuerzo. Dice trabajos pesados, y él trabajó mucho. Y yo sé que cada uno de vosotros, incluyéndome, todos trabajamos mucho. Las cosas no se hacen solas, alguien las tiene que hacer. Todo requiere decisión, dedicación, disciplina, pero esto a la larga causa agotamiento, causa estrés. Y tal vez alguno de vosotros se siente que está agotado, que el día tendría que tener 48 horas, y si tuviera 48, mejor 50, porque no llegas, el día no te da. Te parece que incluso todo lo que haces, constantemente estás esforzándote y haciendo cosas, pero nada es suficiente. Siempre hay que dar 5 pasos más porque los 45 que has dado no son suficientes, tienes que esforzarte más. Y esto también lo vivió Pablo. Desvelos, preocupaciones, la ansiedad, hace que nuestra mente vaya a mil. Y tomamos la decisión de dormir, estamos en la cama y la mente no nos deja. La mente sigue y no nos deja dormir. El descanso, no podemos tener el descanso suficiente, y esto todos sabemos que el que no duerme la suficiente cantidad de horas es perjudicial para su salud. Es una necesidad de alta importancia.
Pero, ¿qué hacemos si nosotros queremos descansar, pero nuestra mente no nos deja? Y Pablo también habla del hambre. Hay ayunos que son voluntarios, incluso ahora están de moda, los ayunos intermitentes. Y también Pablo y los primeros cristianos, y a veces nosotros también, los que así lo deciden y desean, hacemos algún ayuno. Pero a veces hay ayunos que no son voluntarios. A veces hay ayunos que los tienes que hacer porque no tienes para comer. Puede ser que la escasez le llegue a cualquiera. Y hay muchos que dicen que si eres creyente y fiel y agradas a Dios, nunca te va a faltar nada y vas a tener prosperidad económica. Esto es el Evangelio de la prosperidad. Aquí estamos leyendo un pasaje donde echa por tierra esta creencia, porque Pablo no se hizo rico haciendo tiendas de campaña. Él era un fabricante de tiendas de campaña y no fue rico en su negocio en esa época. Incluso dice que pasó hambre. Pero bueno, hasta aquí Pablo habló de sufrimientos internos, sufrimientos externos, esfuerzo, pero no se queda en la lamentación. Él dice que resistió, ¿no? Habíamos visto al principio que él decía que todas estas cosas él las resistía. Pero ¿cómo hizo para resistirlas? Y no porque Pablo era una persona especial, porque él era escogido de Dios, porque él, Pablo. Él era una persona de carne y hueso, igual que cualquiera de nosotros. Y estas pruebas, estas tribulaciones, consiguió pasarlas gracias a la resistencia, porque Dios nos da un equipamiento que permite que tengamos esta resistencia. Y también aquí, a continuación, podemos ver 3 grupos de este equipamiento que Dios nos da para tener resistencia. Dice a partir del versículo 6: servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Aquí vemos 3 grupos, dije, y uno es cualidades mentales, pureza, conocimiento y constancia. Otra es cualidades del corazón, bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Y cualidades espirituales, palabras de verdad con el poder de Dios y con armas de justicia. Vamos a ver las cualidades mentales de las que nos habla Pablo, de este equipamiento que Dios nos da. La pureza. Solo en Cristo podemos vivir y servir con la limpieza de nuestra mente que requiere Dios. No hay otra manera. Solo a través de Él podemos hacer una metamorfosis de nuestra mente. Saben que la metamorfosis es un cambio que nos hace completamente diferentes. Cuando todos conocemos la metamorfosis, por ejemplo, de las ranas o de las mariposas. Las mariposas son un gusano y luego se transforman en un insecto precioso, y el gusano es horrible. Si nos encontramos un gusano por ahí, decimos, oh, qué asco, y lo pisamos, ¿no? En cambio, nos encontramos una mariposa y decimos, ay, qué preciosa mariposa. Entonces, esa metamorfosis que se produce en nuestra mente, no la podemos producir nosotros mismos. No podemos decir, a partir de ahora voy a tener pureza en mi mente, porque no lo vas a lograr. Solamente ese cambio, esa transformación, la puedes hacer cuando vienes a Cristo. Conocimiento. Dice la palabra que cuando nosotros venimos al Señor, le entregamos nuestra vida a Él, Él pone
sus leyes en nuestros corazones y las escribe en nuestra mente. No hace falta que seamos unos teólogos y que nos sepamos la Biblia de cabo a rabo, como se dice, que sepamos cada cosa. Esto lo podemos ir aprendiendo. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para cada vez saber más y crecer en el conocimiento. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos da una capacidad sobrenatural para darnos cuenta cuando algo no está bien, cuando algo no está dentro de su voluntad. Incluso no es lo mismo cuando leías la Biblia antes de tener al Señor que después. Cuando la lees después de tener al Señor, hay un velo que se quita, una luz que ilumina esa palabra y te llega al corazón y dices, ¿cómo antes la leía y no me daba cuenta? Constancia. Aquí la constancia que habla Pablo está referida a la voluntad de hacer algo con tolerancia y con paciencia. A veces nos invade un deseo de dejarlo todo, especialmente cuando tenemos que soportar a ciertas personas. ¿Y qué pasa? Que si es por nosotros mismos, dejaríamos todo, lo que yo decía, ¿no? Si a mí me hubiera tocado vivir lo que le tocó vivir a Pablo, no tendríamos estas cartas ahora para poder hacer esta charla con vosotros. Solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el amor que nos permite soportar a otros, porque Cristo es Dios y Dios es amor. Y solamente a través de Él podemos cumplir lo que Él nos pide. No hay otra manera. Luego, Pablo nos habla de las cualidades del corazón, ¿no? Una es la bondad. La bondad es fruto del Espíritu Santo. No se puede tener por propia voluntad. No puedes decir, a partir de ahora voy a tener una bondad pura que a Dios le agrade. Porque hasta la bondad más buena que nosotros veamos en una persona, ante Dios es nada, porque Dios es el sumum de la bondad. Entonces solamente podemos tener esa bondad cuando tenemos a Dios. Y es la cualidad del que piensa más en los demás que en sí mismo. Y solamente puede surgir de aquellas personas que le han entregado su vida a Cristo. Y luego aquí, en las cualidades del corazón, está incluido el Espíritu Santo y dirán, uy, pero esta es una cualidad espiritual. Pero ¿qué es la idea que aquí Pablo nos está dando al encuadrarlo en este grupo, en esta lista? Él está indicándonos que la motivación y la fuerza interior que lo impulsa a servir a los demás no venía de él mismo. Si hubiera sido por él mismo, no tendría ese espíritu de servicio que tenía, sino que es del Espíritu Santo que habitaba en él y que lo impulsa a dar lo mejor para Dios. Y luego también nos habla del amor sincero. El amor sincero aquí es la palabra que usa Pablo es la palabra ágape, y es la misma que es el fruto del Espíritu también. Este amor sincero solamente puede surgir de Dios, y es un amor a toda prueba, que no importa lo que la otra persona te haga o lo que los demás hagan, nunca vas a tener un pensamiento malo hacia esas otras personas y una actitud de venganza. Al contrario. Y también solamente puede ser dado por Dios. Por eso esto es un equipamiento que nos da Dios, no que lo obtenemos nosotros de nuestro interior.
Y luego Pablo pasa a las cualidades espirituales. Y aquí dice, palabras de verdad con el poder de Dios y con armas de justicia. La declaración del Evangelio con poder para transformar vidas no es por una buena exposición de la persona que tenga una buena forma de hablar y una forma persuasiva de llegar a las mentes de las personas y que las personas digan, sí, voy a creer en Jesucristo porque esta persona me ha convencido con sus argumentos. El poder del Evangelio es un poder de Dios y solamente a través del Espíritu Santo es que esa persona puede llegar a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Entonces por eso dice Pablo que él tiene armas de ataque y de defensa, ¿no? Para proclamar este Evangelio. Las armas de ataque son la palabra de Dios y el Espíritu Santo que toca los corazones. Y las armas de defensa son esa armadura, en Efesios nos describe una armadura que nos tenemos que poner para que el enemigo no pueda hacernos daño. Entonces, vemos que los problemas más el equipamiento que Dios nos da, dan como resultado la resistencia. Hasta aquí vemos que Pablo, así como nosotros, también pasó por sufrimientos. Nosotros pasamos por sufrimientos, Pablo pasó por sufrimientos. Todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas, no somos el centro del universo, pero también vemos cómo actúa Dios. Y también vemos la experiencia de Pablo y de dónde él sacaba fuerzas para esa resistencia. Todo aprendizaje es pasajero. Una vez que aprendemos la lección, pasamos a otra lección, pero esa lección queda superada. Es un momento que estamos viviendo y nosotros tenemos que coger ese equipamiento que nos da el Señor y seguir adelante. No siempre Dios quita el sufrimiento o quita el problema, pero siempre nos da el equipamiento para afrontarlo. Y Pablo termina el párrafo que hemos leído hablándonos de lo que verdaderamente importa. Dice a partir del versículo 8, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Realmente, aquí, en resumen, Pablo nos está diciendo, no importa lo que piensen los demás, ni siquiera importa lo que piensas tú, lo importante es lo que piensa Dios. No importa lo que sientas en ese momento, lo importante es lo que te dice Dios a ti. Lo importante es nuestra realidad espiritual y nuestra identidad en Cristo. Aunque en este mundo nos traten mal, aunque no estemos pasando un buen momento anímicamente hablando, aunque no tengamos las riquezas materiales que nos gustaría, aunque las cosas ahora no estén lo bien que quisiéramos, aunque pase todo eso, la realidad, dice Pablo, termina en su última frase diciendo que es que lo poseemos todo. Porque nuestra vida le pertenece a Él y nos espera una eternidad junto a Él. Y eso es la mayor riqueza que podamos tener. Entonces, en conclusión, para terminar lo que Pablo nos ha dicho en este pasaje, te pregunto, ¿estás pasando por problemas? ¿Problemas internos? ¿Problemas externos? ¿Estás cansado de esforzarte? Que sepas que no eres el único. Muchos estamos o hemos estado pasando por situaciones similares a las tuyas. Incluso el mismísimo Pablo
que tal vez lo teníamos ahí arriba pensando que él nunca había sufrido, ha sufrido. Dios te da un equipo para resistir, para tener esa resistencia que tenía Pablo. A veces parece que no está, parece que no te escucha, parece que está distante, pero lo importante no es lo que pienses, lo que parezca o lo que los demás te digan, sino lo que realmente sucede, y es que las promesas del Señor se cumplen. Toma ese equipo, sigue adelante, pero no lo hagas solo. No puedes decir, a partir de ahora tomo este equipo, voy a salir adelante porque yo puedo, porque nadie podrá vencerme. Si no acudes a Cristo, reconociendo que por ti mismo no puedes, no vas a poder. En primer lugar es, Señor, aquí estoy, yo solo no puedo, te necesito. Y necesito que me des ese equipamiento para poder resistir. Y a partir de ahí es cuando empiezas a resistir. Les invito, vamos a ponernos de pie.